¿Alguna vez te has preguntado dónde botar tus dispositivos eléctricos o electrónicos que ya no utilices? Llámese cables, licuadoras, radios, baterías, cargadores y hasta lavadoras. A todo esto se le conoce como RAE, residuo de aparatos eléctricos y electrónicos que han acabado su vida útil. Tan solo en Lima, cada año se eliminan 200 toneladas de este tipo de residuos, generando un gran impacto medioambiental y social. Por eso, esta Ruta de la Salud irá en búsqueda de algunos conocedores y especialistas para saber su punto de vista, así como puntos de acopio y poder conocer algunas empresas sociales que le dan una segunda oportunidad a este tipo de aparatos. Comencemos. Kevin, cuéntanos, ¿qué es lo último en aparatos electrónicos que hayas dejado de usar? Fue un equipo de sonido que tenía ahí en mi cuarto, que lamentablemente se malogró. Y como lo llevé y ya no tenía ni arreglo, lo tuve que vender a un chatarrero nada más, porque creo que arreglarlo me costaba más. Yo he dejado de utilizar mayormente los cargadores y las baterías y las pilas. Y lo que hago es, se puede reciclar. Hay un tacho de basura para basura electrónica, yo lo coloco ahí y ellos se encargan de lo que es el reciclaje. Lo último que dejé de usar fue un televisor pequeño, chiquito así, el botoncito, los antiguos. Lo tengo ahí guardado. Ya estamos con nuestro especialista en medicina ocupacional, el doctor Juan Carlos Palomino, que nos va a comentar un poco de qué manera afecta a nuestra salud la mala eliminación de objetos electrónicos o eléctricos que ya no estemos usando y también qué sucede cuando convivimos demasiado tiempo cerca de ellos. El hecho de tener residuos de aparatos eléctricos electrónicos tenemos que dividirlos en primer lugar en dos miradas. Una mirada ambiental, digamos, de cómo vamos a segregar, separar, cómo vamos a eliminar estos residuos. Lo que va a pasar probablemente es que estos químicos poco a poco van a ir desprendiéndose y van a contaminar tanto el suelo, el aire e incluso el agua. Y finalmente esto va a ingresar a una cadena alimenticia. Elian, cuéntanos, ¿qué fue lo último que dejaste de utilizar en aparatos eléctricos o electrónicos? Mi plancha de cabello. Lo boté a la basura porque no sabía otro lugar donde ponerlo. Esta segregación lo podemos hacer, entre comillas, a través de empresas que lo que hacen es reutilizan, reusan parte de estos equipos para tratar de volver a usarlos, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer una división bien clara. Aquellos que son de alguna manera formales, donde utilizan un proceso automatizado o un proceso mucho más controlado, donde haya un tema de seguridad y salud. Pero también tenemos el otro lado, un poco lamentable, de empresas que no tienen normas de prevención, un poco informales. Llámese los chatarreros, que se encargan de desmembrar nuestros objetos para venderlos, es la verdad. Bien, ya estamos con Boris Gamarra, que es fundador de esta empresa social Residar, que nos va a contar un poco qué es lo que sucede con todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tú recolectas. Cuéntanos, Boris. Recolectamos objetos que son desechados por familias o empresas, donde les damos un segundo uso, es decir, las reparamos y luego la traemos a esta tienda donde podemos venderla para que personas que tienen poco presupuesto la puedan adquirir. Primero pasan por un control de calidad. Renzo, ¿qué ha sido lo último en aparatos eléctricos o electrónicos que has dejado de utilizar? Celulares, cargadores y unas 2 laptops que se me malograron. Se lo lleva mi padre a su trabajo y bueno, lo utilizan como objetos de prueba para que intenten arreglarlo. ¿Alguna vez has pensado en donar estos elementos tecnológicos? No. Por otro lado, podríamos tener artefactos RAE, los residuos de artefactos eléctricos o electrónicos que pueden estar de mucho tiempo guardados en una zona de la casa húmeda, una zona de la casa donde caiga el sol. Ojo que el sol tiene radiaciones ultravioleta y son radiaciones que podrían producir una serie de reacciones. Podríamos estar teniendo un ambiente contaminado dentro de nuestra propia casa. Si nos vamos a la oficina, también tenemos lo que son impresoras, las mismas computadoras, pero vamos a decir que en el trabajo podríamos tener ciertos controles mayores que en la casa, porque de alguna manera hay un área que se encarga del mantenimiento. ¿Cuál es la manera adecuada
de poder entregar estos aparatos eléctricos o electrónicos que nosotros ya consideramos en desuso. Lo que yo pediría es que si es que ya no usan algo, en el menor corto posible se animen a destinarla a diferentes empresas, nos pueden llamar a nosotros, otras organizaciones que también segregan adecuadamente esos residuos electrónicos. ¿Cómo esta empresa que tú has generado logra reducir el impacto de contaminación en el medio ambiente? Mensualmente insertamos a la industria del reciclaje 11 toneladas entre papeles, plásticos y materiales como fierro. Entonces, si es que nosotros no existiéramos, estos aparatos electrónicos, como por ejemplo, estarían en el mejor de los casos en un relleno sanitario, pero sabemos que en el Perú solo el 5% de los residuos se reciclan. Nos hemos encontrado con Jesús, que nos ha mostrado su dispositivo móvil que está ya un poco en estado calamitoso. ¿Qué vas a hacer con esto, Jesús? Lo voy a mandar a arreglar para usarlo como tiene que ser. ¿Y no has pensado en botarlo, en reciclarlo? No, tengo información ahí. ¿Qué sueles hacer con los aparatos electrónicos que ya no utilizas? Los vendo a los chatarreros, no sé. Pues, ¿Y tú sabes qué es lo que hacen los chatarreros con esos aparatos? ni idea. Increíblemente, muchos de estos chatarreros que habíamos comentado al inicio, lo que hacen es quemar estos equipos, estos artefactos para conseguir el cobre, ¿sí? Y el cobre de alguna manera se consigue a consta de voy a quemar el resto de sustancias que van a evaporarse y se van al ambiente y me contaminan también. Increíble. De los 100 químicos que estén en la tabla periódica, en un celular tenemos 40 de ellos en su estructura. Vamos a hablar de plomo, el cadmio, el arsénico, el mercurio. El 90% tienen alguna clasificación que son cancerígenos. Lo más importante es que cuando nosotros compremos algo, las pensemos muchas veces si es que realmente lo necesitamos. La responsabilidad es compartida, no tanto de nosotros como consumidores, del Estado que norma o que da las direcciones generales y de la empresa para que diseñe productos que puedan ser reciclados. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los efectos en la salud. A veces encontramos un caso de cáncer, un caso de enfermedades raras en familiares o en amigos. Tenemos que tener mucha información de cómo primero o por qué debemos de prevenir, ¿no? Lo segundo es segregar, separar nuestros residuos. Las pilas quizás ponerlos en una botella, se compra una botella grande de plástico y lo vas guardando ahí. Conocer dónde podemos entregar estos equipos. El Ministerio del Ambiente tiene una serie de puntos de acopio y no entregar esto a personas que posiblemente no tienen la prioridad de poder reciclar, reusar este tipo de equipos. Después de la amplia información, podemos decir que todo empieza con acciones muy pequeñas, porque cuidar nuestra salud de agentes contaminantes que muchas veces no podemos ver es súper importante. Así que con esto cerramos nuestra ruta de la salud. Gracias.